Hola alumnos, ¿cómo están? Vamos a ver redes de telecomunicaciones y protocolos en la sesión de hoy. El temario que vamos a desarrollar va a ser redes de telefonía, básicamente. Continuaremos con sistemas de conmutación que da origen a redes LAN y WAN, sobre las cuales después desarrollaremos los principales protocolos que utilizan estas redes. Nos centraremos a continuación en el protocolo TCP/IP, veremos cómo es el direccionamiento en ese protocolo y finalmente un modelo de una comunicación en TCP/IP. Entonces, empezamos. Vamos a ver como primer punto la red telefónica. ¿Por qué hacemos bastante hincapié en la red telefónica? Porque fue la primera red que nos empezó a conectar a nivel mundial a los distintos usuarios en distintas regiones geográficas. Esto sirvió de base para luego empezar a armar las redes de telecomunicaciones de datos. Es importante poder determinar las formas de conexión que tenemos, que existieron en sus principios y aún se mantienen. Como ven acá, en cuanto a formas de conexión tenemos dos tipos, lo que son líneas dedicadas y líneas conmutadas. La diferencia en una línea dedicada es que une dos puntos y no se puede hacer ninguna otra conexión. Tengo el usuario A con un usuario B conectado en forma constante y no hay otra forma de conectar esos dos usuarios. Es un caso bastante común tener este tipo de conexiones en servicios muy específicos. Por ejemplo, una línea hacia una dependencia gubernamental y bomberos, cosa de que en el momento que yo active esa línea tengo la comunicación instantánea, en este caso con bomberos. Las líneas conmutadas, que es el otro ejemplo, lo que nos permite es seleccionar el usuario final al cual yo me quiero comunicar. La clásica ejemplo es la conexión de una línea telefónica. Yo tengo, por un lado, como ustedes pueden ver acá, el teléfono que tiene una línea dedicada hacia la central, y en la central voy a decidir con quién me quiero conectar. La central va a ser la conmutación entre los diversos usuarios que me ofrece. Esta oferta es hoy en día mundial. Entonces, esto vamos a ir viendo cómo es que trabaja el sistema de conmutación. Los sistemas de conmutación, como ustedes pueden ver acá, inicialmente era una conexión manual. Deben haber visto alguna película, algún documental, que el usuario originalmente llamado abonado tomaba el teléfono o el microteléfono, le daba a una manijita para indicar que quería comunicarse, lo atendía la operadora, quien tenía un diálogo y le indicaba con quién era su idea de conexión. Y era la operadora en forma manual que hacía esa conexión entre los dos usuarios. Acá quiero resaltar que tengamos en cuenta una serie de pasos que se dan en la comunicación, porque esto mismo luego lo tendremos más adelante en los sistemas de conmutación automático y en los sistemas de conmutación de redes de datos. Fíjense que en el primer momento acá el usuario, el abonado, manifiesta su voluntad de comunicarse y hace una primera acción y se contacta con la operadora. Y establece ese diálogo con la operadora informando con quién quiere hablar. Bueno, esto va a pasar algo similar con el tema datos. Tengamos esto en cuenta. Como decía entonces, este sistema de conmutación inicial fue exclusivamente manual. Conectaba lo que llamábamos una clavija con otro extremo, donde había otra clavija y las unía en forma manual y se hacía una conexión en el espacio. Esto luego con el tiempo, la tecnología permitió de esa conexión manual hacerla en forma más automática, más mecánica, en particular electromecánica. Había entonces unos dispositivos que con corriente se activaban, conocidos como relé,
y permitían hacer la comunicación en forma electromagnética semiautomática. Esto fue avanzando con el tiempo, la tecnología siguió avanzando, apareció la electrónica y empezaron entonces estas conmutaciones, en vez de ser electromecánicas, a ser electrónicas. Se ordenaba a través de un computador qué usuario contra qué otro usuario quería hablar y cómo se hacía la conexión. Esto dio origen a distintos sistemas de conmutación. Acá solo menciono tres: el espacial, porque era una conexión que se hacía en espacio. En el espacio es hablar como un switch o una llave de luz. El contacto se hace físicamente en el espacio, se une dos partes de un metal. Luego, con la electrónica de por medio, esta conexión ya no era espacial, sino a poder digitalizar la información, la voz, apareció la posibilidad de hacer una conmutación en el tiempo. Lo vamos a ver después un poco más en el detalle cómo era esto de conectar y conmutar en el tiempo la información. Y finalmente, la conmutación de paquetes. Esta es la que vamos a usar en todo lo que tiene que ver con comunicaciones de datos. Básicamente el concepto es poder dividir la información en pequeños paquetes y en vez de transmitir todo en forma continua, voy a ir transmitiendo los paquetes a los distintos usuarios. Entonces, este esquema va a cambiar un poco. Un tema también importante a mencionar es la numeración telefónica. Tiene un esquema, como ven ahí, que sirvió de base para luego hacer las conexiones y lo que se llama el direccionamiento en las redes de datos. Tenemos el esquema básico, que es país, área, zona y abonado. Fíjense que en nuestro caso el país tiene una característica que es 54, la zona, o el área mejor dicho, corresponde a un área geográfica como puede ser Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, cualquier parte del país. Si tomamos Buenos Aires es 11. La zona identifica básicamente el barrio. Entonces, si estamos hablando de Buenos Aires, podemos decir, bueno, voy a hablar a Argentina, que es 54, área Buenos Aires 11, y puedo imaginar el área de Belgrano, que es en general 785, 781, o 4785, 81. Todo esto me va dando una idea de la zona geográfica. Y después, dentro de esa zona, cuál es el abonado, que son también del 00 al 999, son 4 dígitos. Fíjense que esta forma, país, área, zona y abonado, son 4 segmentos que después los vamos a tener que reutilizar en lo que es el direccionamiento cuando hablemos de redes de datos. Así que tengamos en cuenta estas dos cosas. ¿Cómo es la numeración, que nos da base a todo lo que es el direccionamiento en redes, el direccionamiento IP, que hoy se habla mucho, sí, la IP de tal conexión, y la conmutación en particular de paquetes, que nos va a servir para luego pensar en datos. Bueno, como dije inicialmente, la red telefónica, al ser la primera red mundial, se utilizó como base y fue un poco lo que fue tomando sobre ella, se fue armando la arquitectura de una red de comunicación de datos. Entonces les recuerdo, simplemente, conmutación, paquetes, y cómo es esta forma de numeración, que al tener esto articulado en país, área, zona y abonado, nos permite armar una red jerárquica. Cuando yo quiero hacer una conexión, por ejemplo, desde acá a un país, no sé, digamos España, voy a tener que pedir mi salida primero interurbana, o sea, salgo de la conexión local, voy a hacer algo interurbano, pero como ya el área de país es diferente, tengo que dar un salto más, subir un escalón más y voy a la parte internacional. Entonces tenemos todo estructurado a nivel internacional, luego la área geográfica local y después las zonas. Esto mismo se va a repetir luego en la parte de datos. Avanzamos entonces un poco más en datos. Bueno, como les dije entonces, acá tenemos las redes en general
como ven en el diagrama, lo que nos está cambiando respecto a la red clásica telefónica es que los usuarios ya no son teléfonos, sino pueden ser computadoras personales, pueden ser distintos dispositivos, como puede ser mainframe, o sea, grandes computadoras, servidores, puede haber impresoras. Todo esto vinculado a través de una línea dedicada a su nodo. Y después tenemos, como dijimos, esta estructura jerárquica, los distintos nodos conectados entre sí. Esto nos va a permitir ir armando la red de conmutación y la red de comunicaciones de datos. Estas redes, lo que nos va a dar como principal ventaja para poder conectar los distintos usuarios es utilizar la conmutación de paquetes. ¿Qué es esto de conmutar paquetes? Lo que voy a hacer es, si yo tengo una información a transmitir, supongamos que sea un documento que tiene varias páginas, yo puedo ir seccionando, dividiendo ese documento en pequeños paquetes, o sea, puedo agarrar cada una de esas páginas u hojas que tiene el documento y lo voy separando, de forma tal de, en vez de transmitir todo el libro o el documento completo, lo voy a ir haciendo en forma parcial, armando estos paquetes. Es algo así que cada paquete tendrá que tener alguna identificación y acá empiezan a aparecer las necesidades de definir algunas cosas. El sistema de conmutación de paquetes es muy parecido en cuanto a su lógica a cómo armo yo una carta. Fíjese que la carta, el documento principal, está dentro de ese sobre, y en el sobre, que es lo que envuelve al dato, al mensaje, a la carta, hay información importante para lo que es el correo. Y el correo en este caso sería nuestra red de datos. Fíjense que inicialmente en el frente de la carta va a estar la dirección hacia dónde tiene que enrutarse esa carta, y también hay un remitente en caso de que no se pueda alcanzar el lugar donde se tiene que destinar ese envío, poderse recuperar y retornar al quien generó el documento. Bueno, esta información, se llama información en el paquete, tenemos información entonces de direccionamiento por un lado y algunos otros datos de control. Control para saber qué número por ejemplo, de paquete o de página de nuestro mensaje es, y esto nos va a servir para poder ir direccionando, ir enrutando la información dentro de este nodo y dentro de la red. Entonces, como tema importante, en un paquete tenemos varios campos a definir. Un campo es el campo de direccionamiento. Este campo de direccionamiento tiene básicamente dos datos. El origen, quién es la persona que está, o el dispositivo que está generando el dato, y el destino. Estos son los datos más importantes en cuanto al direccionamiento. Luego va a tener, obviamente, los datos propiamente a transmitir, y como ese paquete tiene algunas características especiales, va a tener algunos campos de control. Dentro de los campos de control podemos mencionar, por ejemplo, el número de paquete. De forma tal que cuando yo vaya a recibir los paquetes, como ahora vamos a ver, estos paquetes pueden tomar distintos caminos, los tengo que ordenar nuevamente para poner a rearmar la información original. Entonces, esta trama, este campo está compuesto por los datos más importantes, que son, por un lado, el direccionamiento, el dato propiamente dicho, algunos campos de control y una forma de identificación de inicio del mensaje y fin del mensaje. Bueno, continuamos entonces con los protocolos. Todo esto que mencioné está definido según cómo sea el sistema con el que yo voy a utilizar y voy a transmitir los datos. El primer protocolo y el inicial para lo que fue transmisión de paquetes fue el protocolo, y es el protocolo X25. Es un protocolo original
que se desarrolló en los años 70 y se usó con mucha, fue muy difundido, y luego con los años empezó su evolución y tenemos hoy protocolos un poco más simples y más sólidos. El protocolo X25, una de las características principales era que tenía que asegurar que la transmisión estuviera libre de errores. Entonces, dentro del campo de control había una serie de instrucciones o de comandos para verificar si el dato había sido transmitido y recibido correctamente. Con el avance de la tecnología, todo el tema de control de errores se empezaron a manejar ya no en el protocolo de transmisión, sino en los dispositivos de comunicaciones. Entonces dio origen a estos otros dos protocolos, ATM, que es Asynchronous Transfer Mode, y FR, que es Frame Relay, que son otros protocolos mucho más simples y más ágiles y permiten mayores velocidades y mayores volúmenes. Un dato importante en todos los protocolos de WAN es una red amplia de transmisión de datos, es que hay que asegurarse que el dato transmitido se reciba en forma correcta. Para eso hay distintas formas de verificación y dependiendo, como dije recién, del protocolo es como se tendrá en cuenta. El protocolo X25, que es un protocolo de paquetes, lo que hace es armar paquetes de un tamaño fijo. Se define en función de las características de la red y del ruido y los inconvenientes que puede haber en una transmisión el tamaño del paquete. Puede ser de 64 bytes, 128 o más. El tema a tener en cuenta es que cuando hay un error, imagínense que los paquetes suelen desordenarse porque toman caminos diferentes, y si hay un error en la recepción de un paquete, hay que retransmitir. Si el paquete es muy grande, si es más de 1000 bytes, va a haber que retransmitir todos los 1000 bytes que se perdieron o no se reconocieron. Y si vinieron fuera de orden, como suele ocurrir, bueno, por ahí el receptor recibió primero el paquete número 5, después el 7, y cuando llega el 3 no lo puede interpretar, entonces tiene que haber una retransmisión de todos esos paquetes. Con lo cual, el tema de ver el tamaño del paquete es muy importante. Los otros dos protocolos, el ATM y el Frame Relay, tienen características diferentes. Uno, el ATM, es un protocolo también de tamaño chico de 53 bytes, con lo cual, en la medida que se requiere más información a transmitir, se le asignan más de estos que se llaman celdas. El Frame Relay, a su vez, es un paquete de longitud variable y se va también a definir en función de cómo estemos nosotros hoy considerando la red. Hay siempre un valor por defecto del tamaño de paquete que tiene que ver mucho con la red que veremos un poquito más adelante, que son las redes LAN. Empezamos entonces ahora a ver un poquito el tema de las redes LAN. Una de las cosas a tener en cuenta en una red LAN es una red local, es una red que tenemos en nuestra casa, podemos armar una red o en nuestra empresa o en una organización. Es una red que va a permitir conectar todas las computadoras que tenemos en esa organización, en ese ambiente, entre sí, y luego poder, a través de los dispositivos de conexión remotos, armar una WAN. O sea, cuando yo estoy conectando LANs de distintas organizaciones o edificios, armo entonces la WAN. Una de las cosas que se manejan en todos estos esquemas y sobre todo en las redes locales, las LAN, es considerar el modelo OSI, que es un modelo de niveles. ¿Por qué decimos esto? Porque tenemos que poder conectar distintas máquinas de distintos fabricantes con distintas concepciones. Entonces hubo que hacer un sistema de interconexión donde se definan algunas cosas para poder ir conectando distintas máquinas de distintos proveedores y de distintos fabricantes. Así es que se definió el modelo OSI. Este modelo tiene 7 niveles y va desde cómo se presenta una aplicación
pasando por los distintos esquemas de conexión, hasta el nivel físico, que es la transmisión de los datos por un medio de transmisión. Estos medios de transmisión los vamos a ver también un poquito más adelante. Puede ser un cable, de lo que estamos muy acostumbrados, puede ser un cable de video, un coaxial, una radio. Entonces, en función de eso, de cuál es el medio de comunicación, va a ser cómo vamos a ir atacando y transfiriendo la información para que pueda circular por ese medio. Dentro de esto, entonces, hay diferentes normas y estándares que vamos a ir fijando según los niveles, y entonces así aparecen, en función de estos niveles, distintos protocolos y distintas normas. Como un ejemplo, si yo quiero transmitir información por un cable telefónico, bueno, voy a tener que tener en cuenta las características de ese medio, y normalmente para un cable lo más común es transmitir electricidad. Si en vez de tener un cable tengo una fibra óptica, donde el medio lo que nos va a permitir transmitir es luz, definitivamente tendremos que ver cómo hacemos para que la luz no pueda manejar esta información. En forma genérica, luego, para las redes, apareció una forma de normalizar y estandarizar toda la transmisión de información entre distintos dispositivos, que es el protocolo TCP/IP. Este es un protocolo también de los años 70 que dio finalmente origen a Internet, y vamos a ir viendo cómo se produjo ese avance. Como decía entonces, este modelo OSIC de 7 niveles fue un poco tomado como base para armar el protocolo TCP/IP, un protocolo básico para las redes de LAN, las redes locales, y básicamente tiene 4 grandes bloques. Un bloque donde están los distintos protocolos que tienen que ver con aplicaciones. Cuando hablamos de aplicaciones en LAN estamos hablando, por ejemplo, de páginas web o file transfer o correos, email. Después, ¿cómo vamos a ir haciendo que esa información se pueda transformar, se pueda transportar por las redes? Y la vamos a tener que ir en cierta forma fragmentando, armando los paquetes, poniendo los datos que dijimos antes de direccionamiento, quién es el origen, quién es el destino, y cómo se va a ir modificando o transformando esa información para que pueda ser transmitida por el medio, que puede ser un cable, puede ser un equipo de radiofrecuencia. Entonces acá aparecen los otros niveles, que es el nivel de transporte. Básicamente acá lo que hacemos es seccionar o armar los paquetes. El nivel de Internet, en ese nivel se asignan las direcciones IP, y luego, cuando tengo este paquete armado con dirección, lo vamos a tratar de insertar en el medio de transmisión para que se pueda realmente enviar y recibir. Esto lo vamos a ver ahora al final con un ejemplo para entender cómo se arma todo un sistema de comunicación a través de las distintas capas, cómo pasa por el medio y cómo llega al receptor. En cuanto al direccionamiento, yo recién les decía, tenemos que tratar de identificar el origen y el destino de esta información, para lo cual, como ustedes deben haber escuchado, y sobre todo hoy en día que cada vez hay más difusión de lo que son las comunicaciones, lo que es la dirección y la dirección IP. La dirección IP es Internet Protocol, que es lo que se define, como vimos acá, en lo que se llama en la capa 3, en la capa de Internet, y ahí vamos a asignar números con un formato muy parecido a lo que les comenté antes del el formato telefónico. ¿Se acuerdan que yo dije que teníamos país por un lado, el área, la zona y el abonado? En la Internet, en el direccionamiento IP, lo que tenemos ahora que se llama IP4, porque es el protocolo 4, tenemos 4 también segmentos, 4 sectores, son 4 números, del 0 al 255.0255 y así sucesivamente. Entonces vamos a obtener una dirección, por ejemplo, que puede ser 192.168.143.14.
Esos 4 números es la dirección de IP que se asigna en forma lógica a un paquete para que pueda identificar así su origen o su destino. Cada terminal que se conecta en la red, y vamos a ver cómo, se le asigna una dirección IP. Entonces, es la forma de estar identificado dentro de la red. Y esta dirección IP, como dije, tiene 4 segmentos, tiene un esquema muy parecido también a lo que vimos en telefonía. Se suelen tomar los primeros números como identificación de red, y acá hay distintos tipos, si los primeros 255 números corresponden a una red, o si no, el primer grupo y el segundo grupo también puede corresponder a una red, y luego, y así sucesivamente, y los últimos números, lo que yo dije del 0 al 255, la última parte, puede identificar dentro de la red quién es el host, o sea, quién es la terminal o quién es el receptor de esto. Dicho de otra manera, podemos hacer un ejemplo de estos 4 números. El primer número me puede identificar, y si lo hacemos con un ejemplo clásico puedo identificar una dirección. Dentro de esa dirección después tengo el número de una calle, y dentro de esa calle necesito identificar el piso y después el departamento. Entonces, una cosa así es un ejemplo muy simple para entender cómo es el direccionamiento IP. Entonces, y ahora vamos a ver, como para finalizar esto, un ejemplo de transmisión en un protocolo TCP/IP. Vamos a interpretar esto como para tener una idea de qué es lo que vamos a hacer. Tengo acá la aplicación donde yo lo que necesito es transmitir todos estos datos. Este va a ser mi transmisor y este va a ser mi receptor. Estos datos, como dije antes, los vamos a dividir en paquetes. Entonces, lo que vamos a armar son una serie de paquetes, para lo cual en cada una de estas secciones, cada uno de estos paquetes de este archivo lo voy a dividir, y vamos a tener una parte del archivo a enviar, y le vamos a poner un header, o sea, un encabezamiento con lo que tiene que ver con el segmento que dijimos de TCP. TCP es Transmission Control Protocol. Entonces, este pedazo de información, este segmento, lo tomamos, el primer paquete, le ponemos el direccionamiento en forma sucesiva. Primero lo seccionamos y decimos, bueno, con este protocolo, con TCP, este será el paquete número 1. Lo paso al nivel inferior, donde está, y vamos a armar el datagrama, y en este paso lo que se hace es incluir otro campo, como mencioné antes, y en este campo en particular va a estar identificado la dirección de origen y la dirección de destino. El destino es este usuario, que ambos tienen una dirección IP. Este va a tener una dirección IP propia de su origen, y este va a ser para nosotros la dirección IP de destino. Ambos datos van acá en este campo, que es el campo IP, donde entonces ya tenemos, fíjense, a este nivel, datos del archivo a enviar, la parte que corresponde al protocolo TCP de transmisión, datos como número de paquete, qué es lo que se espera recibir, algunos datos de control para saber si no ha habido inconveniente en este archivo, en esta parte del archivo, y luego sí la dirección propia IP, origen y destino. Y esto lo paso a un nivel inferior, donde vamos a entrar ya al nivel físico. Acá armamos, en este caso estamos haciendo un ejemplo con una trama de una conexión LAN a través de una placa Ethernet. Ahora, cuando veamos luego un poquito más adelante las redes, vamos a hacer estas diferenciaciones. Entonces, lo que tenemos es definitivamente el archivo a enviar, el TCP, el direccionamiento IP, y luego una serie de datos que tienen que ver con cómo voy a transmitir yo esta información por el medio. Básicamente, este grupo de unos y ceros de información digital es lo que vamos a ir transmitiendo por el medio.
Si el medio, como dije recién, es un cable UDP, lo que vamos a transmitir van a ser señales eléctricas. Y estas señales eléctricas pasarán a través del cable al otro equipo, la otra PC, donde se hace el esquema, el paso de ir desarmando, sacando todas estas cáscaras para ir avanzando y lograr finalmente en mi equipo el archivo final, o sea, los datos que quería recibir. Cada una de estas capas va a ir identificando lo que corresponde, sacando la información propia y se lo eleva a la capa superior para que finalmente, una vez que llegue a la capa de aplicación, se pueda armar todo el dato completo, todo el mensaje que se quería recibir y se quería transmitir, básicamente. Bueno, con esto entonces damos por finalizada esta etapa, donde lo que hemos visto son las redes de comunicación inicial, su protocolo y todos estos temas. Desde la telefonía, cómo se conmutan las redes, los protocolos que se utilizan en forma principal para WAN y LAN, el protocolo TCP/IP particularmente, su direccionamiento y el modelo TCP/IP en un ejemplo de transmisión. Bueno, los veo en el próximo encuentro.